Hola amigos, gracias por estar viendo este video, el cual quiero dar contestación a través de imágenes de pues varias preguntas que me han estado haciendo con respecto a qué película jurídica les puedo recomendar a todos los estudiantes de derecho o a la gente que estamos metida en este ambiente jurídico. Yo personalmente tengo películas favoritas en este tema, que son dramas legales, que son, pues la verdad, películas que tienen algo muy especial, ¿no? Por ejemplo, para los abogados que están iniciando en el litigio, por ejemplo, penal, pues les recomiendo la película que se llama Mi Primo Vini, de los 90s, que es una película muy buena de un abogado que se ve inmerso en la defensa de su primo, que es acusado de un asesinato que no cometió junto con un amigo. Pero la película está muy bien llevada porque te plasma las vivencias que tiene que llevar a cabo este abogado para poder defender por primera vez en una materia legal que no dominaba, y sobre todo te muestra lo que a veces muchos abogados hemos pasado, ¿no? De la frustración de ver el comportamiento de las autoridades o cuando nos quieren comer ciertas autoridades en pleno proceso, ¿no? Está muy buena la película, sobre todo porque te plasma las etapas, te las deja muy bien definidas, pero sobre todo pues es una enseñanza básica para todos los que quieran empezar en el litigio, sobre todo la forma en que se conduce el abogado al ver que todo lo que hace, pues a los ojos de su contraparte o de la misma autoridad es mal visto. Entonces, se las recomiendo mucho, muy buena película, Mi Primo Vini. Otra película similar que está muy buena es la película que se llama Marshall, que salió el año pasado, que cuenta la historia del primer juez afroamericano de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Es una película muy buena que no nada más te habla de discriminación social, sino también de discriminación laboral por parte de ciertas autoridades, las cuales por su color del abogado pues le limitan o le niegan el acceso a ser parte del juicio porque es un abogado negro, y se ve en la necesidad de ocupar a un abogado blanco, y pues que este abogado jamás había litigado en materia penal. Y está interesante cómo entre los dos se están apoyando, empiezan a hacer todo lo que es investigación de campo, el ofrecimiento de pruebas, la calificación de testigos, porque están hablando de lo que es juicios jurídicos al estilo anglosajón, como uno lo pone en las películas. Pero está muy interesante la película, se las recomiendo, porque la mayoría de los abogados en alguna ocasión hemos necesitado de algún colega para litigar cierto asunto, y a veces uno nada más se vuelve colaborador Se las recomiendo, es un peliculón, jurídicamente hablando está muy bien llevada, y sobre todo les va a dejar que pensar en muchas cosas. En materia penal está muy interesante. También otra película que quisiera yo recomendarles en este tema viene siendo la película de John Travolta, que se llama Acción Civil. Es una película, como lo dice su nombre, es un juicio civil en contra de una empresa muy grande que causó daño a cierto sector. Pero está interesante porque aparte de lo que se ve en el juicio como tal, en esa película en específico te plasma a veces cómo un abogado involucra no nada más sus conocimientos en un asunto, sino también a veces con tal de llegar y lograr hacer algo más, pues también invierte no nada más su tiempo, sino también su dinero para poder hacer. Y a veces te das cuenta que aunque tú hagas muchas cosas y logres hacer eso, pues a veces para la gente, para los clientes, pues es muy fácil retirarse, como sucede en la película, y ellos quedan con un caso ganado, pero sin nada de remuneración económica, porque pues los clientes decidieron aceptar un ofrecimiento previo. Se las recomiendo, es una película muy buena. Otra película muy buena que también me gustaría recomendarles es la película de Denzel Washington y Tom Hanks, que se llama Filadelfia.
Es una película de derecho laboral, así como un poquito de discriminación, mejor no, bastante discriminación, pero es una audiencia laboral muy interesante, cómo se lleva a cabo la parte del juicio, cómo realizan su defensa en contra de un corporativo jurídico que es el que despide al abogado por el hecho de ser homosexual y aparte de tener VIH. Y está muy interesante la forma en que se defienden ellos dos, él como abogado al hacer uso de los servicios de otro colega abogado que ve una forma diferente el tema del homosexualismo y la discriminación, pero también ves las formas de defensa de ciertas empresas, ¿no? En este caso en un jurídico, y está muy interesante en este caso esa película que toca un drama jurídico laboral, muy buena película, se la recomiendo de 10. Otra película que a mí me ha gustado mucho en cuestión de cosas jurídicas es la que se llama El Inocente, con Matthew McConaughey. Es una película muy interesante en materia penal porque te muestra la forma de litigio, alegatos de apertura, ofrecimiento de pruebas, desahogo de pruebas, alegatos de clausura, muchas cosas muy interesantes que se deben de estar viendo en esta película y que hoy en día estamos aplicando en el nuevo sistema penal acusatorio aquí en nuestro país, pero que les va a servir muy interesante. Hay otras películas también que pueden estar ustedes metiéndose a ver. Estas son las que a mí me han gustado más, pero hay otras películas que están muy buenas, ¿no? Está, por ejemplo, la de Matar a un ruiseñor, que es similar, es una película muy vieja, es de los 50s, pero la trama en sí es muy similar a la contada con la primera película que les dije de Marshall del 2017, pero está muy buena en esta película la forma de alegatos, por ejemplo de Gregory Peck, que se avienta unos alegatos de clausura excelentes. O sea, películas como Matar a un ruiseñor, películas como El abogado del mal, Anatomía de un asesinato, Se presume inocente. Hay una escena de la película de Patch Adams que también pues está excelente la forma en que lleva a cabo unos pequeños alegatos en contra de los que lo están acusando. Hay la película del abogado del diablo. Hay varias películas que ustedes pueden estar haciendo uso para verlos, empaparse un poquito de cómo a veces se tiene que comportar un abogado en una audiencia, a veces, no siempre, porque lo que vemos a veces en las películas es muy diferente a lo que realmente sucede, en este caso en lo que sucede en nuestro país, pero estas películas en específico son películas muy buenas, películas que te enseñan una parte fundamental de lo que es el derecho, ¿no? En diferentes etapas, ya sea derecho laboral, derecho civil o derecho penal, que como en estas recomendaciones de las películas que les digo. Hay otras dos películas muy buenas, por ejemplo la de Los juicios de Nuremberg, la viejita, la película de los 50, 60 y la nueva película con Alec Baldwin, que es una película muy interesante, muy buena, que te habla sobre el juicio que les hicieron a los nazis, en este caso a Göring, que fue el que seguía después de Hitler, y también en esta película te hablan en las dos versiones, te plasman excelentemente tanto la defensa de los acusados nazis como de la fiscalía, y te muestran un excelente manejo de derecho internacional, ¿no? Que fue la forma en que lo hicieron. En la última versión, en la última versión de Alec Baldwin, pues fue un poquito más limitada el derecho, como lo manejaron, pero estaban bien llevadas las audiencias. En la viejita, en la película, en la versión viejita, sí está bien manejado la terminología, las audiencias, las formas de defensa y todo. Entonces, amigos, estas películas que ahorita les acabo de decir, son películas que les recomiendo que vean si les interesa pues ver y aprender un poquito de los comportamientos, pero sobre todo que les va a servir en su vida diaria de abogado, en esto que todo el mundo amamos, ¿no? Que es el litigio.